Chicos, buenos días. Les saluda el profesor Manuel y este es el curso de biología. Nuestro tema de hoy es membrana celular. Hay datos interesantes o cositas interesantes que hoy día vamos a descubrir acerca de la membrana. Para empezar, no se conoce exactamente cómo es la membrana celular. Sin embargo, científicos han propuesto un modelo de membrana celular, es decir, que han ido estudiando a la célula y han podido crear un modelo y a ese le han llamado mosaico fluido. ¿Y cómo es el modelo del mosaico fluido? Es más o menos como el que están viendo aquí ahora, pero ahorita lo vamos a explicar. Primero vamos a entender que la célula es la membrana celular es una de las partes de la célula. De las partes importantes, vamos a decirlo. Por ejemplo, tenemos la que lo recubre, que es la membrana celular, el relleno, que es el citoplasma, y finalmente donde se encuentra el ADN, que es el núcleo. Bien, aquí tenemos una célula animal típica, como normalmente se grafica. Nosotros vamos a estudiar la membrana celular el día de hoy. Bien, entonces, si yo le hago un zoom a esto, vamos a encontrar esta figura representativa, donde vemos que la membrana celular es gruesita y tiene dos líneas. Observamos que hay dos líneas de membrana celular y todo esto viene a ser la membrana. Luego el espacio es el citoplasma y finalmente tenemos el núcleo. Si nosotros a este dibujito, a esas dos líneas, le aplicamos un zoom extraordinario, vamos a llegar a esto de aquí. Así es como se grafica una membrana celular. Bien, ¿cuáles son las características de esta membrana celular? Una es que es lipoproteica. ¿Qué quiere decir lipoproteica? Nosotros ya hemos visto los lípidos y cuando escuchamos la palabra lípido, lipo, nos estamos refiriendo a las grasas y proteica a las proteínas. Es decir, que la composición de la membrana celular es lípidos y proteínas. Bien, pero específicamente se les llama fosfolípidos. Ese es el nombre que recibe cada una de estas estructuras que son como una bolita con dos patitas. Bien, fosfolípido. Lipoproteico porque aquí está compuesto por un lípido y proteínas. Ahora, entonces, ¿cómo pasan los nutrientes o cómo se alimenta una célula? Bien, vamos a entender que existen dos maneras de que una célula, o bueno, en este caso un nutriente, pueda entrar a la célula. Vamos a entender esto. Esta es la parte fuera de la célula, es la parte de aquí. Viene la membrana y viene la parte interna, el citoplasma. Lo mismo está aquí, la parte externa, la membrana y viene el interior de la célula, el citoplasma. Bien, hay dos tipos de transporte de sustancias o de nutrientes. Una de ellas es el pasivo y la otra es el activo. Así es, aunque suene curioso. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, estas bolitas de aquí representan los nutrientes que la célula necesita para poder realizar sus funciones. Bien, nos dice que el transporte pasivo no va a necesitar energía. ¿A qué se refiere con esto? Que en la célula la energía que siempre se utiliza para poder realizar todas las operaciones se le llama ATP. Bien, para nosotros es energía, para la célula es ATP. Bien, en este caso, en el transporte pasivo no va a necesitar de ATP. Simplemente va a usar la difusión. ¿Qué significa difusión? Vamos a escribirlo por aquí. Difusión. Quiere decir, miren, aquí ven las bolitas, pero aquí no vemos ninguna. Es decir, que aquí hay más concentración de nutrientes. Estas bolitas son los nutrientes y aquí no tenemos concentración de nutrientes. Entonces la difusión nos dice
que van a pasar de una mayor concentración a una menor concentración los nutrientes hasta alcanzar un equilibrio. Es decir, esto está diluido, digamos, en agua celular, en agua metabólica. Entonces esto simplemente va a ingresar por la membrana celular hasta que entre y la célula le diga, ok, ya estoy satisfecha, ya no necesito más. Y entonces ahí se corta la difusión. Esa es la primera forma de transporte de nutrientes al interior de la célula. Ese es de manera simple, por difusión. Pero existe otra manera donde no se utiliza ATP. Recuerda, se le dice pasivo porque no utiliza ATP. Simple porque funciona de una manera sencilla. Más concentración aquí, aquí hay menos, tiene que equilibrarse. Pero también existe otra que es la facilitada. ¿Qué quiere decir facilitada? Que existe un componente que va a ayudar a que estos nutrientes puedan ingresar. Esto es como si fuese un tobogán, como un conducto. Es decir, que si el nutriente es reconocido por este componente, va a entrar directamente a través de él hasta llegar al interior de la célula. Y se le conoce como facilitada porque no necesita ni siquiera que haya una mayor concentración o una menor concentración. Simplemente esta estructura permite que ingrese, si es que la célula lo requiere. Bien, ahora vamos a ver el transporte activo. En el transporte activo sí vamos a necesitar ATP. ¿Qué era ATP en la célula? Energía. ¿Cómo funciona esto? Bien, viene un componente que la célula necesita. Bien, pero la célula, la membrana celular, tiene estas antenitas, que pueden ser varias, que se llaman receptores. ¿Qué es lo que sucede? Esto de aquí se coloca en el receptor y manda una señal a una proteína. ¿Y qué es lo que sucede? Esta necesita moverse hacia otro componente para poder activar un canal que permita que éste ingrese. Es decir, para que ingrese este nutriente necesita pasar por aquí. Pero primero hay que abrir la puerta. ¿Y cómo abrimos la puerta? Hay que colocarnos en el receptor. Hay que como colocar la llave. La llave está colocada, pero para que esto se pueda mover se necesita de ATP. Entonces la célula manda ATP hasta ese componente, haciendo que sea liberado y este se va a transportar hacia este lado de acá, como si fuese otra llavecita que tiene que ser colocada para abrir ese candadito. Una vez que esta se coloca aquí, se abre este canal y ya puede ingresar ese nutriente. Bien, si se han dado cuenta, aquí no había mucha situación. Simplemente más concentración, menor, tenía que ingresar. ¿Existe un componente que ayuda a que ingrese el nutriente? Ingresa. En cambio aquí es un poco más complejo porque necesitamos activar el componente mediante un ATP. Bien chicos, eso ha sido todo por el día de hoy y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Saludos.